Bueno, continuando con esta parte, ahora 5, que sí va a ir en un solo video, en dos, y luego al final fueron, bueno, ya van a ser estos 5. Este, borré la otra parte porque al final me interesa. Esta es una entidad, en el diagrama entidad-relación, esto se queda como una entidad. Y esta entidad, cuando lo pasamos al modelo relacional, va a pasar, esta entidad va a pasar a formar, o va a pasar con el nombre de tabla. Entonces, cuando lo pasemos al gestor de base de datos, va a pasar como tabla. Y de hecho, su diseño pues, ya no va a quedar así como está. Su diseño más o menos quedaría de la siguiente manera. O sea, aquí esto quedará como una tabla. La tabla, y la tabla quedaría con un encabezado que sería el nombre, que en este caso sería cliente. El cliente, ¿no? Y por lo regular y por lo general siempre va enseguida luego la llave primaria, que sería el número de cliente. O sea, que sería NO-cliente. Y lo va a separar una línea ahí. Después sería, por ejemplo, nombre, domicilio y celular, por ejemplo. Y por eso le llama, aunque no sé, bueno, aquí no se alcanza ya, déjenle, acá está celular. Esta tabla, que queda al final, queda como un rectángulo, o esta parte como estructura, como sí, es una tabla, ¿no? Como hacemos de Word. Pero al final queda el encabezado, que es el nombre de la tabla, que se llama cliente, su llave primaria y sus demás campos. Estos al final son campos o atributos. Cuando voy a la base de datos, a esto le llamo campo. Acá en el diagrama de relación decía, estas elipses se llaman atributos o propiedades, porque ¿cuáles son las propiedades del cliente? Y definimos sus propiedades. Y entonces, ¿el atributo qué es? Es una característica o propiedad de la entidad. Entonces acá, cuando vengo al gestor, esta tabla va a tener atributos, pero lo más normal es que reciban el nombre de campos. Alguien les dirá, ¿cuáles son los campos de tu tabla? Por ejemplo, ¿cuáles son los campos de la tabla cliente? Y ya digo, número de cliente, nombre, domicilio y celular. Y esos son mis campos, que son atributos o propiedades del cliente. Pero entre esos está uno que es la llave primaria. En el gestor me va a decir, ¿cuál es tu llave primaria? Y me va a permitir ponerle una llavecita. De hecho, le pondrá una llavecita a un costado. Más o menos le define una llave, ¿no? Le define una llavecita, una llave normal de cerradura, y le define la llavecita, dice número de cliente, y igual hasta lo pone en negritas. Si no lo pone en negritas, le pone la llavecita y dice, esa es la llave primaria. Y esa es la tabla, ¿no? Y así se define la tabla, y vamos poniendo las tablas. Después hay que hacer las relaciones, que es la cardinalidad que sacábamos anteriormente. Pero aquí, para decirles, cuando tengo en el modelo entidad-relación una entidad, pasa para acá como una tabla, y cuando defino esa tabla es la que voy a crear ahí en el gestor de base de datos, y esto se va a convertir en mi modelo relacional. Entonces, acá en diseño, diagrama entidad-relación, y en el gestor, modelo relacional. Ahora, estos atributos o campos, les decía, es importante definirlos. Por ahí va a venir el que dice elementos de una tabla o elementos de una entidad. Son los atributos, son los campos. ¿Y qué son esos campos? ¿Qué son esos atributos? Pues son propiedades o características de la entidad. Esa es la definición, ¿no? ¿Este campo qué es? Estos campos son propiedades o características que tiene la entidad cliente o la tabla cliente. Y eso es lo que va a definir a un atributo. Ese atributo, ¿verdad? Es una propiedad o característica. Pero cuando paso al modelo relacional, esto se convierte en campos. Entonces son campos. Estos son mis campos. Entonces les decía, ¿cuántos campos tiene tu tabla? Y aquí diríamos, 1, 2, son 4. 4 campos tiene mi tabla. Y entonces así se define. Otra cosa que también viene ahí a colación es registro. Por ahí a lo mejor encontraron, en la información que buscaron, encontraron qué es un registro. Cuando ya hago esta tabla, al final se va a quedar, cuando se captura esto, o aparece en el fondo detrás, aparece como si fuera algo de Excel. Aparece una hoja de Excel, como tipo Excel, y al final vienen en renglones. Y estos renglones son los registros que yo voy haciendo. Por ejemplo, si esta tabla ya la genero y empiezo a capturar, o hago un formulario para que después se pueda capturar esta tabla, me quedaría más o menos de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Tendríamos el nombre de la tabla, que es cliente. Después tendría el número de cliente,
separado, nombre, domicilio y celular. Al final quedaría en el fondo, mi tabla es una hoja y que queda donde se van registrando. Entonces, por ejemplo, yo hago un formulario y capturo ahí el número de cliente, capturo el 20, el nombre, Diego, domicilio, Morelos, por ejemplo, Morelos, y si fuera aquí, Morelos, número tal, ¿no? Celular, y le ponemos 419 y todo el número. Ok. Todo este conjunto de datos que yo metí como un renglón, todo este renglón lo voy a conocer como un registro. Entonces, si este fuera mi primer registro y alguien me preguntara, ¿cuántos registros tiene tu tabla, cliente? Tengo un registro. Oye, es que ¿sabes qué? Necesitamos capturar 20 registros más, 20 registros, o 30, para que no confundan con este 20. Necesitamos meter 30 registros más, significa que tendríamos que meter 30 renglones más. Y al final, si tengo uno y es más esos 30, tengo 31 registros. ¿A qué le llamo registro? A todo el conjunto de elementos que ya inserté, a esta fila que ya llené. Toda esa fila le llamo registro, pero también se puede llamar, o en un momento el concepto de base de datos también le ponen el nombre de tupla, recibe el nombre de tupla. Esa tupla es igual a un registro. Entonces, ¿cuántas tuplas tiene tu base de datos, tu tabla ahorita? ¿Cuántas tuplas tiene? Una tupla, que es un registro. Y el registro significa ese renglón que se llenó. Cuando yo lleno otro, por ejemplo, el siguiente, número de cliente, no sé, ahora el 50, con María vive en Allende, y 419 tal, segundo registro, todo se convierte en otro registro, es otro registro aparte. Pero si me preguntan, ¿cuántos registros tiene tu tabla cliente? Tiene 2 registros. ¿Qué número de clientes tiene? El 20 y el 50, pero son 2 registros. Y estos 2 registros son 2 tuplas. 2 tuplas. Entonces, esos son los registros. Eso es otro concepto que viene por ahí, porque a lo mejor dirá, ¿qué es un registro? Y el registro es, por ejemplo, si yo tenía 100 clientes y registré los 100 clientes, es que hice un registro. Más bien hiciste 100 registros, porque significa 100 clientes. Aquí yo tengo 2 clientes, tengo 2 registros, y es lo que tengo hasta el momento. El registro es todo este renglón, ese es el registro. Y estos que tengo aquí en base de datos se llaman campos, y que tengo acá se llama tabla. Entonces ahora, hay otra cosa que también se tiene que definir cuando hagamos la definición de estos campos, que tienen que tener un tipo de dato, que eso faltó hablar un poquito. Voy a borrar esto. Para cerrar con esta parte, en los tipos de datos, ¿cuáles vamos a encontrar? Así como en la programación de repente se utiliza que de tipo entero, que de tipo real o tipo decimal, y así empezamos a definir algunos tipos. ¿Qué significan esos tipos de datos? Es decir, esa variable o ese campo, ¿qué va a almacenar? Para ver de qué tipo lo voy a hacer. Por ejemplo, el nombre lo definiría como un tipo de dato numérico. No, ¿verdad? Porque no va a almacenar un 9, un 10, no va a almacenar cantidades, va a almacenar texto. Y como va a almacenar texto, en Access lo va a dejar como un texto. En algunos otros le ponen como varchar o tipo char de tantos caracteres. O en el MySQL por ahí, o en SQL Server le pone varchar de 50. Es decir, que estoy diciendo que va a ocupar 50 espacios. Pero en Access creo lo deja como tipo texto. Entonces cuando hagamos la práctica y vamos a definir y vamos a encontrar los tipos de texto. Ahorita lo que quiero que me explique o que me quiero dar a entender es que tenemos que definir el tipo de dato del campo del que estamos haciendo uso. En este caso, nombre va a quedar como tipo texto, y ese es su tipo de dato. Tipo de dato, y este es el campo. El campo y el tipo de dato. Y el nombre. Por ejemplo, pusiéramos edad. Edad que va a almacenar un número, entonces no puede ser tipo texto. O sea, aquí sería numérico. De tipo numérico. Edad es de tipo numérico, o si ya me dice de un tipo numérico en particular, analizaremos cuáles son los tipos de datos. Que a lo mejor aquí también sería importante, podemos pausar el video, dependiendo su tiempo, el internet que tengan, vamos a Google y buscamos tipos de datos en Access, y nos va a encontrar, por ejemplo, fecha. Y aquí nos va a poner, a lo mejor, particularmente, si está en español, a lo mejor fecha, nos va a poner en inglés como date, date. Nos va a poner date o date, y eso significa la fecha. Esa fecha, data o date, significa que va a almacenar un tipo de dato fecha.
Igual por ahí va a haber a lo mejor uno de hora, va a haber tipo de moneda o por ahí le llama currency. Pero estos tipos son los que pueden almacenar esto. Por ejemplo, sexo. Que fuera nada más sexo y que fuera masculino o femenino. Entonces seguramente por ahí nos aparecerá uno como char. ¿Qué significa char? Que solamente va a almacenar un carácter, ya sea masculino, M o F, femenino. Y dependiendo de esos tipos de datos es como vamos a almacenar. Pero ¿dónde puede venir nuestro error o nuestro detalle? Que a lo mejor yo digo, por ejemplo, edad, y yo digo, edad va a ser tipo texto. Bueno, a lo mejor ahí no implicaría nada. Realmente ahí lo que haría la edad es decir, texto, pues es un 13 y se queda como un 13. A lo mejor ahí no habría tanto problema. Pero, por ejemplo, una calificación, donde a lo mejor yo quiero obtener un promedio. Si yo pusiera calificación y le pongo de tipo texto, y la calificación la guardo como tipo texto, cuando yo le diga, quiero sacar el promedio de esa calificación, va a decir, espérame, porque no está como tipo numérica, está como tipo texto y tendremos que sumar. Si yo sumo, por ejemplo, si la dejo tipo texto, hay algo que se le llama como concatenación, cuando junta dos cadenas o dos tipos de texto. Por ejemplo, si yo definiera calificación 1 como tipo texto y calificación 2 como tipo texto, que fueran campos, por ejemplo, lo voy a borrar aquí para entender un poquito la importancia de esto, de definir los tipos de datos. Por ejemplo, si yo le definiera calificación 1 y calificación 2 de tipo texto, por ejemplo, y cuando yo les asigne calificación, digo, calificación 1 va a tener un 8 y calificación 2 va a tener un 9. Y por ejemplo, yo si quisiera sacar el promedio de eso, primero pues tendría que sumar las calificaciones y después dividirla entre 2. Pero como es de tipo texto, para la computadora lo que significa hacer esta suma de textos va a decir, quiero sumar 8 más 9. Para la computadora, como son de tipo texto, lo que va a hacer aquí es, el resultado va a ser igual a 89. Lo que está haciendo es juntar el 8 más el 9. Es suma dos cadenas, suma los dos nombres. Por ahí creo que eso lo analizamos en Excel, cuando decíamos suma de cadenas y juntaba los dos nombres. Entonces, ahí suma 89. ¿Por qué suma 89? Porque dijimos que son de tipo texto. Si yo digo que no son de tipo texto, y yo digo que son de tipo numérico o numérica, por ahí vamos a ver de qué tipo lo define. Bueno, al final estoy diciendo que es un tipo número. Ahorita vamos a ver después de los tipos números la clasificación que hay. Si es tipo número, cuando yo diga quiero sumar la calificación 1 más la calificación 2, 8 más 9, entonces como es tipo número va a decir, ok, si esa operación se puede hacer, entonces va a decir 8 más 9 y tendremos 17. Bueno, la pura suma, después ya haremos el promedio entre 2 y nos dará 8.5. Si dividimos entre 2 nos dará 8.5, pero para empezar la suma se pudo hacer. ¿Por qué se pudo hacer ahora? Porque es numérico. Hace rato, ¿por qué me daba 89? Porque eran de tipo texto. Eso lo detallaremos más cuando empecemos a hacer en Access y yo diga tipo dato, ¿por qué es este? Espero que ayude o clarifique un poquito esto. Lo que yo les decía es, para finalizar esto, podamos ir a Google después de finalizar este video y buscar tipos de datos en Access, y a lo mejor nos vamos a encontrar con que hay, y a lo mejor sería bueno comentar abajo de este video cuáles tipos de datos se encontraron en Access y que me lo comentaran también aquí, ya sea en Edmodo, a lo mejor probablemente aquí en YouTube nada más es la referencia, pero en Edmodo, cuando acabe el video me digan, profe, encontré estos tipos de datos, pero seguramente encontrarán una lista, pero para saber cuáles son los tipos de datos que hay, encontrarán date, de tipo moneda o de tipo fecha, o de solamente un solo carácter, y lo que encuentren, ustedes me lo puedan poner abajo aquí en el modo para decir, sí, identificamos los tipos de datos, y cuando hagamos ya el ejemplo con Access, pues ya decimos por qué elegimos ese tipo de dato. Bueno, con esta parte terminamos los fundamentos, la parte como introductoria. Es como que dice, estas 5 partes del video era lo que iba a ser nada más uno, y después de ahí nos iremos con la parte práctica, empezando a hacer del modelo, del diagrama entidad-relación que yo les decía, empezar a hacerlo en Access, y nos vamos a hacer, espero que ahora sí quede de a 3, son 3 partes que nos faltan, y van a ser 4 videos en total. Este es como si fuera uno solo, estas 5 partes. Nos faltaría hacer uno de cómo empezamos la base de datos en Access, y los formularios, y por último los informes, o junto con macros por ahí. Entonces, bueno, sí, entonces le voy a cambiar el nombre, y por ahí vamos a ir con una lógica para ir siguiendo los videos. Bueno, con esto terminamos. Espero que lo que se haya explicado desde el inicio a esto nos haya ayudado, nos haya servido. Esta es la parte de fundamentos. Después empezaremos la práctica, y ojalá que podamos lograr comprender, o yo me he dado a entender
estos conceptos se quiere explicar y después ya con la práctica podamos reforzar estos conocimientos. Bueno, me despido, estamos en contacto y seguimos aquí.